Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Vamos a entrar en materia. El tiempo es corto y obviamente necesitamos entrar en materia. La idea de darle continuidad a este estudio acerca de los dones permanentes que edifican es precisamente sacarle el mejor jugo a la Escritura y obviamente tomarnos el tiempo, ¿verdad? Hay algunas cosas que se irán respondiendo conforme avanzamos en el estudio y la Escritura realmente nos va a dar precisamente esa información que nosotros requerimos, pero no solamente es una cuestión informativa y formativa, sino que es un desafío para la iglesia del Señor Jesucristo, que realmente comprendamos nuestros dones y que los pongamos al servicio de nuestro Dios para la edificación. Por eso el título en esta mañana, los dones permanentes que edifican la iglesia del Señor Jesucristo. De tal manera que solo quiero que veamos realmente a fondo este tema y nos tomemos el tiempo correspondiente para que la iglesia del Señor Jesucristo se mueva. Al final de cuentas, se mueva la iglesia. Y eso es parte de este tema en esta mañana. ¿Me pueden ayudar a leer ahí esta enunciación que estoy compartiendo? La Biblia nos enseña sobre los hombres dones y sobre los dones. Entre ambos hay una diferencia que debemos considerar para entender este tema de vital importancia para la iglesia contemporánea. Ahora, quiero hablar un poquito en ese sentido para poder realmente dar a entender este tema y cuál es la diferencia entre los hombres dones y los dones vigentes que edifican. Bueno, en primer lugar, esta diferencia tiene que ver con la manera en que la Escritura lo aborda, y quiero llevarlos por favor a la Escritura en la primera epístola o carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, y después vamos al versículo 28, en ese orden, 10 y 28. Ahora, aquí está este hermoso desafío. Quiero que entendamos, en el versículo 10 nos está hablando de algo muy particular, que tiene que ver con el repartimiento del Espíritu Santo, pero hace una mención muy específica. Dice en el verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, lo que quiero dar a entender aquí es que realmente este texto está hablando de los dones repartidos por el Espíritu Santo de manera soberana, pero debemos entenderlo, está hablando de los dones repartidos. Ahora, vamos al versículo 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Ahora, esta parte, en el verso 28, no se refiere a dones. Fíjense bien, cuando el texto nos dice que Dios puso, quiere decir que Dios estableció, Dios dejó un lugar en la iglesia para los hombres. Y esa es la diferencia. Debemos ver realmente esta diferencia para entender a profundidad el tema y conocer realmente cuáles son esos dones y cuáles fueron los hombres dones de aquel entonces. Si bien el versículo 28 nos está dejando muy claro que no son los dones de los que está hablando en el verso 10, sino son los hombres a quienes Dios instituyó, a los que Dios erigió en la iglesia precisamente para edificar la misma. Y hay una enorme diferencia entre ambos, porque uno se refiere a los dones y otro a las personas establecidas por Dios. Y eso es muy importante para poder realmente comprender con mayor definición este tema. Así que cuando estamos hablando de los hombres dones, es un tema muy importante porque hay una diferencia. Esa misma diferencia está en Efesios capítulo 4, versículo 11, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es como si Dios estuviera diciendo,
Y él mismo constituyó a unos hombres apóstoles, a hombres profetas, a hombres evangelistas, a hombres pastores y maestros. Y esa es la diferencia cuando estamos intentando realmente profundizar en este tema. Ahora, ¿por qué hablar acerca de esta diferencia? Bueno, porque tenemos que entender que cuando Dios instituyó a pastores, profetas, maestros, apóstoles, siempre fue una encomienda muy particular para poder entender este tema. Y si bien hay hombres que fueron dotados de parte de Dios con diferentes dones, la verdad es que algunos de ellos, como los que están aquí en el capítulo 4 de Efesios, son hombres que tenían una multitud de dones y hombres muy especial llamados de parte de Dios para servicio a nuestro Dios. Ahora, esta diferencia también tiene que ver con precisamente los apóstoles, déjenme decirlo de esta manera para darme a entender, con A mayúscula. Y eso obviamente no está en la Biblia, pero entendámoslo de esta manera: hombres y apóstoles con A mayúscula, porque realmente fueron el cimiento de la iglesia de aquel entonces y que nos deja realmente más que claro. Ahora, hay otra diferencia en el versículo 28 que quiero mostrar realmente con este texto que está en pantalla, y es el mismo texto. Y aún nos puso Dios, o estableció Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Luego, y bueno, esa palabra significa a partir de entonces, los que hacen milagros, después los que sanan. Bueno, y esa diferencia, en ese texto, realmente hay una diferencia entre hombres y los dones. Esa parte o esa palabra luego está haciendo una diferenciación entre los hombres y entre los dones. Y esa diferenciación tiene que ver también con los diferentes dones que tienen vigencia y con los que ya no tienen vigencia en la actualidad. La vez pasada nos metimos en los dones que no estaban vigentes, y vamos a hablar un poquito más de ello en diferencia con los que vamos a tratar el día de hoy, porque algunas de esas cosas, de esos dones, solamente pueden explicarse a la luz de la Escritura, y para entender mejor esta vigencia, bueno, necesitamos contemplar también en la Escritura esa diferencia entre los hombres y los dones que existen. Bueno, en Hechos capítulo 1, quiero que me acompañen por favor allá, para que quede clara esta mención de la Escritura. Y en esta porción de la Escritura están los requisitos para los hombres o para los apóstoles con A mayúscula, para darme a entender de esa manera quién fueron los cimientos, ¿verdad? Ahora, aquí hay una mención muy particular cuando se dan cuenta que se me fue el nombre, Judas se había suicidado. Literalmente buscan el sucesor de Judas y empieza toda una instrucción, ¿verdad? Desde el capítulo 1, desde el verso 12 hasta el verso 26. Ahora, fíjense bien, dice en el 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, como camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que perecieron, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Ese es el final de la muerte de Judas. Ahora dice en el 19: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre.
porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ahora el verso 21 me ayudan a dar lectura. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora está ahí en pantalla el resumen. Llamado por Cristo, enseñado por Cristo, y que viera a Cristo resurrecto. Dicho de otra manera, solamente las personas que cumplen estos requisitos pueden ser llamados apóstoles con A mayúscula. No hay nadie más, y esto obviamente la Escritura nos deja más que claro realmente estos requisitos: que estuviera con nosotros, que hubiera sido enseñado por Cristo literalmente, y que hubiera visto a Cristo resurrecto. Ahora, solamente los que estaban en este momento, de quien toman ahí a José y luego a Matías, echan suertes y queda Matías. De alguna manera Matías cumplió con estos requisitos, y algunos dicen darle este lugar a Matías. Yo creo de manera personal que obviamente fue Pablo a quien Dios instituyó, porque Pablo fue llamado por Cristo y Matías no fue llamado por Cristo. Esta es mi humilde opinión y no tiene que estar de acuerdo con ello. Pero lo que sí tenemos que entender, que estos hombres en particular, apóstoles con A mayúscula, solamente son los llamados por Cristo y los que pueden tener los dones de cimiento, que ahorita vamos a hablar de ellos en un poquito. Y ahí es realmente donde este don en particular tiene que ver con toda la enseñanza de esta mañana. De tal manera que el estar aquí y estudiar este tema, bueno, la idea es que nos edifique. Ahora quiero que regresemos a 1 Corintios y que veamos un don que está vigente. Y ayer, el domingo pasado hablé y dije que no había profetisas en la Biblia. Y me dijeron, hermano, ¿sabe que sí hay profetisas en la Biblia? Sí, sí las hay, pero no con una revelación nueva, no con un mensaje de parte de Dios. Y esto nos va a ayudar a entenderlo. Ahora, fíjense bien. El don de la predicación se puede traducir como el don de la profecía. Y quiero darme a entender una cosa: fueron los hombres dones que de parte de Dios fueron llamados y se les dio un mensaje para cumplir para compartir a las naciones un mensaje que nadie sabía, una revelación directa por Dios. Pero en este tiempo ya no necesitamos eso, porque la revelación está sellada. Ahora, el don de la profecía se puede traducir como el don de la predicación, y en ese sentido está vigente. Ahora fíjense bien, vayamos a 1 Corintios 2:10. Aquí dice claramente: a otro el hacer milagros, a otro profecía. Vamos a Romanos, por favor, 12:6, para entender esta porción también. Lo estoy llevando rápido, espero que no se me pierda ninguno en el camino, porque, bueno, va a tener que revisar esta enseñanza después. Romanos 12, versículo 6, ¿me ayudan a dar lectura? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Bueno, Romanos sí nos está hablando de un don de profecía, pero no es de un don de revelación. Es un don que literalmente se puede cambiar o no cambiar, traducir como el don de la predicación. Ahora, estos hombres en el Antiguo Testamento, en la iglesia inicial, sí tenían un don diferente al que hoy vemos, y era un don que Dios hablaba a ellos, y ellos obviamente podían compartir el mensaje que Dios les daba. Pero en particular este don de la predicación o profecía realmente tiene que ver con que es un don que ya no existe como tal, de una revelación nueva, pero sí un don vigente en el sentido de la proclamación de la palabra. Y es necesario
para la edificación de la iglesia. Los hombres con este ministerio, hablando de los apóstoles y de esos hombres de esa talla, bueno, ya no están vigentes en la actualidad. Pero Pablo pide de manera muy particular que se use este don porque tiene que ver con la edificación y tiene que ver con el hablar la palabra de Dios. Entendámoslo de esta manera, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 14. Vamos allá, por favor, 1 Corintios capítulo 14. Y recuerde, esta carta es de reprensión, esta carta es para corregir lo deficiente, y esta carta también nos enseña acerca de este don. Ahora, en el capítulo 14, verso 1 dice lo siguiente: seguid el amor y procurad los dones. ¿Qué tipo de dones? Espirituales. Dicho de otra manera, los dones que edifican. Pero sobre todo, que profeticéis. Ahora, Pablo no está hablando de ninguna manera de una revelación nueva, sino está hablando de la enseñanza como tal de la palabra de nuestro Dios. Ahora dice el verso 3: pero el que profetiza, hable a los hombres, ¿para qué cosa? Para edificación, exhortación y consolación. Ahora, usted y yo ya no necesitamos una revelación nueva para consolarnos. Tenemos todo tipo de palabra de Dios para nuestro propio consuelo. Tenemos toda la instrucción de la Escritura para nuestra propia exhortación, de tal manera que lo que Pablo está enseñando acerca de este don de profecía tiene que ver con el don de la predicación, un don de compartir realmente la palabra de nuestro Dios, y que este don realmente nos ayude, nos edifique y nos consuele y nos exhorte al mismo tiempo. Ahora, el versículo 37 nos habla precisamente de este estándar. 14:37 dice de esta manera: si alguno se cree profeta, fíjense bien cómo lo aborda, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos ¿de quién? Del Señor. Dicho de otra manera, la exhortación de Pablo con respecto a que se siga usando este don para la edificación de la iglesia constituye un fuerte argumento para hablar de él y dejar muy claro que se necesita, hablando de este don, y que en ello recae la fortaleza de la iglesia. Y hablar de esta fortaleza tiene que ver con que el que comparte la palabra de Dios realmente se asegure de que la palabra de Dios es precisamente los mandamientos del Señor Jesucristo, de tal manera que no hay una nueva revelación, sino lo que el Señor Jesucristo ya nos dejó. Ese es el estándar que nosotros tenemos que hablar, ese es el estándar para medirnos, esa es la marca con la cual debemos ajustarnos a la palabra de nuestro Dios, sin andar buscando otro tipo de enseñanza que no procede realmente de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es enfático para nosotros, porque Pablo sabía perfectamente que la palabra del ser humano necesita ser corregida, necesita instrucción directa. No podemos pensar que realmente nuestra palabra humana es infalible. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 2, por favor. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 6. Versículo 6. ¿Me ayudan a dar lectura? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen. Ahora, verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Ahora, en este sentido, realmente Pablo nos está haciendo notorio que todos necesitamos hacer a un lado nuestra propia sabiduría y necesitamos conformar la sabiduría de Dios en nuestra vida, y lo que está rescatando precisamente Pablo en esta exhortación a los Corintios en el capítulo 14, verso 37, es precisamente la importancia de la palabra, del estándar en nuestra propia vida, para no hablar lo que está fuera de la palabra de Dios, sino hablar todo lo que está dentro, contenido en ella. Y es la instrucción. Hoy hablamos de la importancia que debe haber acerca de un consejo eficaz, y ese consejo eficaz no puede venir de la sabiduría humana. La sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica, de tal manera que necesitamos confrontar nuestra propia necesidad con la palabra de Dios. Y ahí es donde realmente nuestra existencia será bendecida, cuando realmente acudimos a la palabra y nos edificamos a través de la misma. Dejamos a un lado nuestra humana sabiduría y buscamos a Dios, y entendemos que realmente este don que tiene que ver con compartir, con predicar, con hablar de Cristo, tiene que estar conformado, tiene que ser parte de una instrucción clara de la palabra de nuestro Dios. Ahora, hay un ejemplo que nos puede ayudar a entender lo que estoy diciendo acerca de este don y de su vigencia. No de una revelación nueva, necesito enfatizarlo, sino de una revelación con antelación, pero de la cual podemos hablar. Y este es un ejemplo que aparece en el Nuevo Testamento, y a esta mujer se le llama profetisa, pero vamos a ver en qué contexto. Quiero que me acompañen, por favor, a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, ¿estamos ahí? Versículo 36 al 38. Ahora, del 31 en adelante, es un hombre que viene, se encuentra en el templo, y obviamente habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como algo muy especial que Dios le había dado. Pero aquí hay un ejemplo más acerca de Ana. Ayúdenme a leerlo, por favor. Dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿sí estamos ahí? Creo que perdón, estoy en el capítulo 4, hermanos. No me dice nada. Ok, otra vez, por favor, 36 en adelante. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora, fíjense bien, ¿cómo es llamada a esta mujer? Profetisa. Pero no está hablando revelación extraña o nueva, diferente, sino que en el verso 38 nos dice claramente, ¿y hablaba de quién? Del niño, de Jesús. Y en estos momentos realmente estaba allí un hombre, Simeón, que estaba esperando precisamente la consolación, y que Dios le había dado un privilegio muy grande, que no moriría hasta que no vieran sus ojos al Redentor. Y literalmente en ese momento se cumplió la profecía para él. Pero en este caso, hablando de Ana, era muy diferente el asunto. ¿Por qué? Porque no era una profecía para Ana nueva, diferente, especial de parte de Dios, no, sino que ella hablaba, profetizaba, predicaba del niño. Ahora, esto realmente edifica. Y cuando hablamos realmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, realmente es conforme la iglesia se edifica. Pero dicha mención de ella, hablando de Ana, no quiere decir que ella trajo una revelación nueva. Por el contrario,
habló de Cristo lo que la Escritura anunciaba. Mencionó a Cristo como el Mesías del Antiguo Testamento que se había encarnado. Hablaba no sé qué tantas cosas, porque el verso es muy resumido, pero podemos echar a volar nuestra imaginación, y seguramente ella, como vivía para Dios, fíjense bien qué hermosa ministerio tenía, ¿verdad? Estaba en el templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ese era su ministerio, esa era la manera de enfrentar y compartir sus dones con los demás, y ese cumplimiento de ese don realmente edifica, porque tenemos a una mujer que está haciendo lo propio, que está hablando, está en un sentido práctico profetizando, predicando de Cristo. Ahora, por esto este don realmente podemos hablar de que tiene vigencia, porque realmente todos nosotros tenemos de parte de Dios una gran comisión de ir y hacer discípulos, predicándoles que guarden todas las cosas, y ahí es donde viene este hermoso desafío para cada uno de nosotros. Todos los creyentes debemos predicar. Nadie está exento de salirse por la tangente y decir, bueno, eso a mí no me toca, les toca a los que deben predicar, como los pastores y demás. No, sino que realmente en un sentido práctico, todos y cada uno de nosotros necesitamos tener una parte en este ministerio. Por eso este don debe estar vigente, porque edifica a la iglesia. Por eso este don nos hace responsables a todos de esta instrucción, de darnos oportunidad de hablar en nombre de Cristo. Y Dios quiere que seamos sus testigos. Eso lo tenemos en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en ese orden realmente debe ser el círculo de influencia que nosotros a título personal debemos tener, y que una iglesia debe tener. Esta iglesia debe impactar primeramente La Loma, y después sus alrededores, y después a México, y después a todo el mundo. Esa realmente es el círculo de influencia, y lo mismo debe ser de un creyente. Por eso tenemos que darnos a entender, y tenemos que ser claros en nuestro modo de vivir, porque somos de parte de Dios llamados a predicar. Y esa predicación tiene que ver precisamente con una enseñanza práctica de nuestra vida. Todos debemos ser testigos. No todos tenemos el don de la predicación como para enfrentar un ministerio de una iglesia y hacer frente a ella, pero sí todos tenemos la responsabilidad de ir y predicar, de influir en los demás. Ahora, usted se preguntará, ¿qué es lo que debe hacer entonces la iglesia en estos momentos de pandemia? La respuesta es muy clara. La iglesia tiene que predicar, la iglesia tiene que compartir realmente el mensaje de salvación. Y si todos somos llamados a predicar, tenemos que pasar nuestra vida por estos filtros, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo por predicar? Yo no sé qué está haciendo usted por predicar. Yo podría decir, bueno, yo estoy viniendo y compartiendo los domingos, ¿verdad? Pero no nada más es eso, sino que estoy haciendo por la gente en ese mi círculo de influencia cercano, inmediato, por predicar. No solamente es llegar aquí los domingos y hacer lo propio, sino que nuestro círculo de influencia tiene que ir creciendo. Y si ya les has predicado a esas personas, pues piensa en otras personas por las cuales realmente pudiéramos estar predicando, hablando de Cristo. Y no solamente eso, somos esos profetas que Dios espera. ¿Somos tú y yo esos profetas que Dios espera por predicar el Evangelio? ¿O solamente hablamos de Cristo con aquellos que nos sentimos cómodos y con los que vemos que pudieran ser hostiles o que pudieran reprobar nuestras palabras, mejor nos abstenemos? ¿O simple y sencillamente dejamos escapar de nuestras manos ese tiempo para poder realmente hablar de Cristo? Tenemos que hacer un eco, y la idea es que hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, realmente nos sumemos un poquito, y que la voz de la iglesia en las diferentes locaciones donde nos encontramos, las iglesias pues sí, de Celaya, de Querétaro, de Puebla,
que podamos hacer un grupo bonito por la tarde y que no nos sintamos solos o abandonados. Y a veces todos llegamos a experimentar ese síndrome de Elías, ¿verdad? Cuando después un hombre valeroso que enfrenta a quién sabe cuántos profetas de Baal, los degolla, presenta un ministerio exitoso de parte de Dios, puede ver un milagro en su propia vida, haciendo que ese holocausto sea consumido por el fuego santo de Dios, y después a la voz de una mujer se echa a correr, se esconde y piensa que solo él ha quedado. Todos nos llegamos a sentir así solos. Todos nos llegamos a sentir frustrados o que nuestro trabajo no sirvió de nada. Pero la realidad es que Dios, como a Elías, le reveló que había otros hombres como él que se habían guardado de no contaminarse de los ídolos. Y eso representa la unidad hacia donde tenemos que ir, en una dirección correcta, donde podemos hablar y experimentar lo bien que se siente hablar de Cristo. Como cuando usted habla de los suyos, como que algo dice, ay, es que mi hijo sacó 10 en la escuela, ¿verdad? Bueno, ahorita no hay escuela, pero por lo menos tiene que sacar 10, ¿verdad? Es más fácil. Pero a veces realmente ya no sabemos, bueno, más bien sabemos presumir esas cosas correctas. ¿Y por qué no hablar de Cristo y de igual manera? ¿Por qué no hablamos de Cristo realmente con esa misma necesidad, con esa misma dedicación, y experimentamos realmente esa necesidad de hablar por Cristo? Hoy la iglesia creo que no estamos experimentando esa necesidad de hablar por Cristo. Simple y sencillamente estamos en un lugar acomodado, cómodo, donde, pues fulano de tal, quién sabe. A veces adoptamos la actitud de Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Verdad? Podríamos decir, ¿dónde está sumido Querétaro? ¿A poco nos toca hablar a Querétaro? Sí, nos toca hablar a Querétaro y nos toca realmente sacudir a este estado y que la gente pueda escuchar de parte de Dios que hay perdón para sus pecados, que necesitan arrepentimiento de los mismos y que cada uno de nosotros tenemos que hacer realmente eco. Yo no sé qué posteas en tus redes sociales, y déjame decirte que yo no me meto a tu Facebook a ver, no, allá tú y Dios. Pero yo veo que de repente tienen así, un montón de cosas, ¿verdad? Yo no sé qué haces. Yo espero que de ese montón de cosas sean cosas que tienen que ver con la vida espiritual, y no que estés ahí poniendo memes y que estés subiendo cosas que no son correctas y que le estés dando así tu manita a todo lo que está allí y que no te enredes en eso. Ahora, todo eso consume tiempo. Y yo espero que estemos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y necesitamos realmente experimentar una necesidad por predicar a Cristo, y no que el mundo realmente nos esté siendo arrebatado. Y cuando Judas nos habla de que tenemos que predicar y que algunos realmente se alcanzarán a salvar, así como si se estuvieran arrebatando del fuego. No sé si se te ha caído algo en la estufa y que de repente le metes la mano porque era tu trapo, el nuevecito que habías comprado, ¿verdad? Y ya sale así como la marca del quemador ahí de la estufa. Hijo, hasta te sientes mal porque era el nuevecito. Pero a veces le metes la mano, lo arrebatas, no esperas que se queme. Esa es la ilustración de Judas. Cuando tenemos realmente una necesidad de hablar por Cristo. Pero si en nuestro corazón no se esgrime, no se ve, no está corroborada esa carga por predicar a Cristo, realmente algo nos está faltando. Y hoy la iglesia, tú y yo, cada uno de nosotros, necesitamos darnos cuenta de que este don necesita tener esa misma eficacia que en antaño. Necesitamos cada uno de nosotros hablar por Cristo, predicar a Cristo. Y esto es lo que la iglesia debe estar haciendo en la pandemia. Eso es lo que la iglesia debe estar haciendo si no hubiese pandemia. Eso es lo que la iglesia debe estar haciendo en medio de los problemas, o cuando no tenemos problemas, en medio de la necesidad y en medio de la abundancia, en medio de nuestros dolores y aflicciones y en medio del gozo. Tiene que haber una predicación de Cristo. Tenemos que estar hablando realmente de nuestro Salvador y del motivo por cual Él cambió nuestra
nuestra vida y nos ha dado una oportunidad como a Pablo. Pablo asimismo se decía ser como una persona reprobada, del más vil de los pecadores, pero más sin embargo fue traído a misericordia para mostrar las inescrutables grandezas del amor y del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tú te sientas como Pablo, pero deberíamos sentirnos como Pablo. Deberíamos sentirnos privilegiados de parte de Dios de poder estar escuchando en este día la palabra de nuestro Dios, de tener una transmisión media chueca, no sé cómo está saliendo, ¿verdad? A veces entrecortada, pero darle gracias a Dios porque nos está dando la oportunidad de poder tener gente a nuestro lado, de que nos ayuda a compartir la palabra de Dios. De que hoy en casa habrá alimento. De que podemos llegar a casa y que están los nuestros a nuestro alrededor. De que podemos disfrutar de un poco de salud, a pesar de nuestros achaques. De que necesitamos reconocer realmente esa necesidad por predicar a Cristo y que el mundo realmente sea sacudido por nosotros. Hay una pregunta que mi esposa se hace frecuentemente, ¿verdad? Cuando ve a algunos hombres y mujeres que han dejado huella en la vida, en la historia de la iglesia, y ella dice, ¿qué me falta para poder hacer lo mismo o impactar de esa manera? ¿Sabes qué nos falta a todos? Dejar huella en este mundo. Hoy parece que es más importante aquellos logros humanos, pero déjame decirte que eso es terrenal. No importa qué tan grande sea Microsoft, en un momento puede dejar de existir. No importa qué tan grande sea Petrobras o Pemex o lo que sea, ¿no? Emporios mundiales, no importa qué tan grande sea, en un momento puede dejar de existir. Y no estoy predicando, no estoy vaticinando aquí. No, simplemente eso es algo efímero, eso es algo momentáneo. Si queremos realmente plasmar nuestra huella, tiene que estar conectado nuestro espíritu con esta esencia en la parte de Dios. Por eso Cristo nunca dejará de existir en el mundo, porque entre más hablemos de Cristo, más personas se impactarán con el amor de Cristo y esto crecerá. Eso es lo que pasó con aquellas 12 personas. Eso es lo que vivieron esos 12 hombres cercanos a Cristo. Y luego Judas, bueno, salió, y después sucedió Matías, y después Pablo, y después 120, y después 3000, y después 5000, y después la obra de Pablo, y después el mundo entero, y ahora nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es el eco de una vida que tiene éxito. Ese es el éxito realmente de un creyente, que tenemos que aspirar a la verdad eterna que Cristo nos ha compartido, donde este don realmente tiene que seguir vigente, porque tú y yo necesitamos hablar de Él. Y la predicación o profecía en estos términos de que Pablo nos está expresando realmente es un nombre, si bien no un nombre don con A mayúscula o un nombre en particular que había sido llamado por Cristo, pero el don sigue vigente, no como una nueva revelación, más bien como el hablar de Cristo y hablar de sus palabras. Y ese es el estándar para todos y cada uno de nosotros. Por eso cada creyente debe hacer su trabajo, y quien tiene el don, hablando de la predicación, tiene que ser enfático en lo que hace. Y cuando hablamos de Cristo, realmente tenemos que darnos a entender, tenemos que llevar a las personas a la maravillosa vida en Cristo, tenemos que hacer lo posible porque la gente se conecte con nuestro Creador y que se dé cuenta de su necesidad espiritual y que pueda retratar en su vida las palabras de Cristo. Y si estamos seguros de que la palabra de Dios no regresa vacía, pues hagamos lo propio por compartirla. Hagamos lo propio por compartirla. No sé qué estamos haciendo y qué cada uno de nosotros hace, pero lo que sí estoy seguro es que Dios nos ha dejado aquí para que la palabra de Dios siga corriendo. No para que acumulemos bienes de esta tierra, no para que vivamos quieta y reposadamente en este momento de nuestra vida terrenal.
No es para eso que existimos aquí. Es simple y sencillamente para dar a conocer el mensaje más grande de nuestra vida y del mundo entero. Y es esa transformación que Dios ha obrado en nuestra vida desde el momento que nos ha perdonado, ha puesto nuestros pecados en lo profundo del mar. Y lo mismo quiere que compartamos nosotros para todas las personas, porque sin duda usted puede recordar lo mal que se sentía vivir con esa pesada carga a cuestas, donde realmente el peso del pecado nos aplastaba. Estábamos tan enlodados, vivíamos tan en la miseria, a pesar de tener tal vez cosas materiales, pero vivíamos tan alejados de la verdad y del amor de Dios que no disfrutábamos absolutamente nada. Sentíamos un hueco y vivíamos con un vacío en nuestra alma que solamente lo pudo llenar nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde usted y yo tenemos que profundizar en esta hermosa labor que Dios nos ha dejado. Tenemos que profetizar, y tenemos que profetizar predicando a Cristo. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de vivir para la honra y la gloria de Dios. No hay otra manera de cumplir el propósito de vida. Y el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Usted tiene que darle gloria a Dios. Y si su vida no le da la gloria a Dios, tiene que arreglarse con Dios, tiene que pedir perdón por sus faltas y empezar a vivir dándole gloria a Dios. Y si usted y yo estamos viviendo para darle la gloria a Dios, entonces estamos cumpliendo dicha mención de trabajo para nuestro Dios, estamos cumpliendo con el propósito de nuestra vida, y entonces usted y yo estamos profetizando, estamos predicando a Cristo. De tal manera que este don realmente es representativo, el predicar, el hablar de Cristo. No calle en esta semana. Hable de Cristo en su círculo cercano, en su círculo inmediato, en su círculo externo, en su círculo hasta afuera. Hoy podemos comunicarnos hasta el otro lado del mundo. ¿Por qué no buscar de manera a propósito, verdad? No sé, si usted tal vez quiere aprender inglés, búsquese un compañero en Australia, en otro lado, que hable en inglés y háblele de Cristo. Si usted quiere aprender francés, haga exactamente lo mismo. Si usted quiere escribirle a su tío del otro lado del mundo, hágalo, pero hágalo con la intención realmente de compartir de Cristo. Si usted quiere emprender una nueva relación de amistad, hágalo, pero con la finalidad de que Dios abra las puertas para predicar su palabra. Hoy la gente todavía sigue enfrentando ciertos miedos en la actualidad. Y no solamente miedos al COVID, porque hoy ya estamos muy relajados, ya la ciudad está vuelta loca, ¿verdad? Ya nos sentimos seguros con la famosa vacuna en proceso, pero no es eso lo que tiene que darnos seguridad. Lo que tiene que darnos seguridad es el saber que estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado hacer, y es predicar a Cristo. Si usted y yo lo estamos haciendo, es precisamente porque vamos por el camino correcto. Yo quiero invitarles a que pensemos tantito si estamos cumpliendo con este hermoso ministerio de predicación. Si la iglesia La Vid Verdadera, cada uno de nosotros, los que están allá en casita y los que estamos aquí de manera presencial, estamos cumpliendo con este ministerio de predicación. Si estamos como Ana, hablando de Cristo. Si estamos realmente interesados, sintiendo esa carga, esa necesidad por hablar de Cristo, o nos estamos relajando. ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso le podremos decir a Dios así? No, de ninguna manera. Puestos en pie, quiero invitarles a orar. Padre eterno, hoy te damos las gracias, Señor, por permitirnos abrir tu bendita palabra, y aceptamos, Dios, nuestra responsabilidad delante de ti, Señor, de predicar el mensaje del perdón que solamente encontramos en Cristo. Y te suplico, mi Señor, que nos hagas en ese sentido experimentar una responsabilidad general, no solamente a La Vid Verdadera, sino al mundo entero,
de llevar a cuestas, Dios, ese mensaje de amor y de perdón que tenemos en ti. Y haznos no solamente responsables, sino conscientes de la responsabilidad que tú nos has dejado. Y si bien Pablo nos enseña acerca de la edificación, mi Dios, a partir de este don, que esta tu iglesia y cada uno de nosotros podamos ser edificados de la misma manera, sabiendo que tú, Padre, nos has llamado para poder predicar la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a cumplir con este ministerio y desafía nuestro corazón, Señor, día con día, para poder ir por el mundo y hablar la verdad que tú nos has participado, la verdad que tú nos has regalado y entregado en nuestras manos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, solamente para ratificar la invitación hoy a las 6 de la tarde en Conexión Vida, la transmisión unida global de los diferentes puntos, así que participe, súmese hoy a través del chat, haga llegar sus comentarios, que sea de bendición esto y permítase usted también darse la oportunidad de estar ahí presente en ello. Así que tenemos una participación corta en la transmisión, pero la idea es que cada uno de ustedes se sume y que pueda estar en conjunto con esta hermosa transmisión. Hoy a las 6 de la tarde dará inicio para que no se la pierda. El tema pues obviamente será de bendición, pero será también de bendición verles conectados, sumándose a la transmisión y obviamente edificándonos mutuamente. Que el Señor les bendiga. Damos por terminada la transmisión y esperamos realmente su participación hoy en la tarde. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.